El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Capítulo 7. Sócrates. Más sabia es la que sabe lo que no sabe. Sofía se puso un vestido de verano y bajó a la cocina. Su madre estaba inclinada sobre la encimera. Decidió no decirle nada sobre el pañuelo de seda. ¿Has recogido el periódico?, se le escapó a Sofía. La madre se volvió hacia ella. ¿Me haces el favor de recogerlo tú? Sofía se fue corriendo al jardín y se inclinó sobre el buzón verde. Solamente un periódico. Era pronto para esperar respuesta a su carta. En la portada del periódico leyó unas líneas sobre los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Los cascos azules no era lo que ponía en el sello de la postal del padre de Hild, pero llevaba sellos noruegos. A lo mejor los cascos azules de las Naciones Unidas llevaban consigo su propia oficina de correos. Cuando su madre hubo terminado en la cocina, le dijo a Sofía, medio en broma: «Vaya, sí que te interesa el periódico». Afortunadamente no dijo nada más sobre buzones y cosas por el estilo, ni durante el desayuno ni más tarde en el transcurso del día. Cuando se fue a hacer la compra, Sofía recogió la carta sobre la fe en el destino y se la llevó al callejón. El corazón le dio un vuelco cuando de repente vio un sobrecito blanco junto a la caja que contenía las cartas del profesor de filosofía. Sofía estaba segura de que no la había dejado allí. También, este sobre estaba mojado por los bordes y tenía, exactamente como el anterior, un par de profundas incisiones. ¿Había estado allí el profesor de filosofía? ¿Conocía su escondite más secreto? Pero, ¿por qué estaban mojados los sobres? Sofía daba vueltas a todas esas preguntas. Abrió el sobre y leyó la nota. Querida Sofía, he leído tu carta con gran interés y también con un poco de pesar, ya que tendré que desilusionarte respecto a lo de las visitas para tomar café y esas cosas. Un día nos conoceremos, pero pasará bastante tiempo hasta que pueda aparecer por tu calle. Además, debo añadir que a partir de ahora no podré llevarte las cartas personalmente. A la larga sería demasiado arriesgado. A partir de ahora mi pequeño mensajero te las llevará y las depositarás directamente en el lugar secreto del jardín. Puedes seguir poniéndote en contacto conmigo cuando sientas necesidad de ello. En ese caso, tendrás que poner un sobre de color rosa con una galletita dulce o un terrón de azúcar dentro. Cuando mi mensajero descubra una carta así, me traerá el correo. Postdata. No es muy agradable tener que rechazar tu invitación a tomar café, pero a veces resulta totalmente necesario. Postdata del postdata. Si encontraras un pañuelo rojo de seda, ruego lo guardes bien. De vez en cuando, objetos de este tipo se cambian por error en colegios y lugares así, y esta es una escuela de filosofía. Saludos, Albert Knox. Sofía tenía 14 años y en el transcurso de su vida había recibido unas cuantas cartas, por Navidad, su cumpleaños y fechas parecidas, pero esta carta era la más curiosa que había recibido jamás. No llevaba ningún sello, ni siquiera había sido metida en el buzón. Esta carta había sido llevada directamente al lugar secretísimo de Sofía dentro del viejo seto. También resultaba curioso que la carta se hubiera mojado en ese día primaveral tan seco. Lo más raro de todo era, desde luego, el pañuelo de seda. El profesor de filosofía también tenía otro alumno. Vale, y ese otro alumno había perdido un pañuelo rojo de seda. Vale, pero ¿cómo había podido perder el pañuelo debajo de la cama de Sofía? Y Alberto Knox, ¿no era ese un hombre muy extraño? Con esta carta se confirmaba, al menos, que existía una conexión entre el profesor de filosofía y Hyde Muller-Nack, pero lo que resultaba completamente incomprensible era que también el padre de Hyde hubiera confundido las direcciones. Sofía se quedó sentada un largo rato meditando sobre la relación que pudiese haber entre Hyde y ella. Al final, suspiró resignada. El profesor de filosofía había escrito que un día le conocería. ¿Conocería a Hyde también? Dio la vuelta a la hoja y descubrió que habían también algunas frases escritas al dorso. ¿Existe un pudor natural? Más sabia es la que sabe lo que no sabe. La verdadera comprensión viene de dentro. Quien sabe lo que es correcto también hará lo correcto. Sofía comprendió que las frases cortas que venían en el sobre blanco la iban a preparar para el próximo sobre grande que llegaría muy poco tiempo después. Se le ocurrió una cosa. Si el mensajero iba a depositar el sobre ahí, en el callejón,
podía simplemente ponerse a esperarle. ¿O sería ella? En ese caso se agarraría a esa persona hasta que él o ella le contara algo más del filósofo. En la carta ponía además que el mensajero era pequeño. ¿Se trataría de un niño? ¿Existe un pudor natural? Sofía sabía que pudor era una palabra anticuada que significaba timidez. Por ejemplo, sentir pudor porque alguien te vea desnudo. Pero ¿era en realidad natural sentirse intimidado por ello? Decir que algo es natural significa que es algo aplicable a la mayoría de las personas, pero en muchas partes del mundo era natural ir desnudo. Entonces, ¿era la sociedad la que decidía lo que se podía y lo que no se podía hacer? Cuando la abuela era joven, por ejemplo, no se podía tomar el sol en topless, pero hoy en día la mayoría opinaba que era algo natural, aunque en muchos países siga estando terminantemente prohibido. Sofía se rascó la cabeza. ¿Era esto filosofía? Y luego la siguiente frase: más sabia es la que sabe lo que no sabe. ¿Más sabia que quién? Si lo que quería decir el filósofo era que una que era consciente de que no sabía todo era más sabia que una que sabía igual de poco, pero que sin embargo se imaginaba saber un montón de cosas, entonces no resultaba difícil estar de acuerdo. Sofía nunca había pensado en esto antes, pero cuanto más pensaba en ello, más claro le parecía que el saber lo que uno no sabe también es, en realidad, una forma de saber. No aguantaba a esa gente tan segura de saber un montón de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego eso de que los verdaderos conocimientos vienen de dentro, pero ¿no vienen en algún momento todos los conocimientos desde fuera, antes de entrar en la cabeza de la gente? Por otra parte, Sofía se acordaba de situaciones en las que su madre o los profesores le habían intentado enseñar algo que ella había sido reacia a aprender. Cuando verdaderamente había aprendido algo, de alguna manera, ella había contribuido con algo. Cuando de repente había entendido algo, eso era quizás a lo que se llamaba comprensión. Pues sí, Sofía opinaba que se había defendido bastante bien en los primeros ejercicios, pero la siguiente afirmación era tan extraña que simplemente se echó a reír. Quien sepa lo que es correcto, también hará lo correcto. ¿Significaba eso que cuando un ladrón robaba un banco, lo hacía porque no sabía que no era correcto? Sofía no lo creía. Al contrario, pensaba que niños y adultos eran capaces de hacer muchas tonterías de las que a lo mejor se arrepentían más tarde y que precisamente lo hacían a pesar de saber que no estaba bien lo que hacían. Mientras meditaba sobre esto, oyó crujir unas hojas secas al otro lado del seto que daba al gran bosque. ¿Sería acaso el mensajero? Sofía tuvo la sensación de que su corazón daba un salto, pero aún tuvo más miedo al oír que lo que se acercaba respiraba como un animal. De repente, vio un gran perro que había conseguido meterse en el callejón desde el bosque. Tenía que ser un labrador. En la boca llevaba un sobre amarillo grande que soltó justamente delante de las rodillas de Sofía. Todo sucedió con tanta rapidez que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. En unos instantes tuvo el sobre en la mano, pero el perro se había esfumado. Cuando todo hubo pasado, reaccionó. Puso las manos sobre las piernas y empezó a llorar. No sabía cuánto tiempo había permanecido así, pero al cabo de un rato volvió a levantar la vista. Con que ese era el mensajero. Sofía respiró aliviada. Esa era la razón por la que los sobres blancos siempre estaban mojados por los bordes, y ahora resultaba evidente por qué tenía como incisiones en el papel. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Además, ahora tenía cierta lógica la orden de meter una galleta dulce o un terrón de azúcar en el sobre que ella mandara al filósofo. No pensaba siempre tan rápidamente como le hubiera gustado. No obstante, era indiscutible que tener a un perro bien enseñado como mensajero era algo bastante insólito. Al menos podía abandonar la idea de obligar al mensajero a revelar dónde se encontraba Alberto Knox. Sofía abrió el voluminoso sobre y se puso a leer. La filosofía en Atenas. Querida Sofía, cuando leas esto, ya habrás conocido probablemente a Hermes. Para que no quepa ninguna duda, debo añadir que es un perro, pero eso no te debe preocupar. Él es muy bueno y además mucho más inteligente que muchas personas, o por lo menos no pretende ser más inteligente de lo que es. También debes tomar nota de que su nombre no ha sido elegido totalmente al azar. Hermes era el mensajero de los dioses griegos, también era el dios de los navegantes, pero eso no nos concierne a nosotros, al menos no por ahora. Lo que es más importante es que Hermes también ha dado nombre a la palabra hermético, que significa oculto o inaccesible.
Va muy bien con la manera en que Hermes nos mantiene a los dos, ocultos el uno al otro. Con esto he presentado al mensajero. Obedece como es natural a su nombre y es en general bastante bien educado. Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte, es decir, la filosofía de la naturaleza, la ruptura de la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres filósofos más grandes de la antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron, cada uno a su manera, sus huellas en la civilización europea. A los filósofos de la naturaleza se les llama a menudo presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Es verdad que Demócrito murió un par de años después que Sócrates, pero su manera de pensar pertenece a la filosofía de la naturaleza presocrática. Además, no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates, también nos vamos a trasladar un poco geográficamente, ya que Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, y tanto él como sus dos sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Quizás recuerdes que también Anaxágoras vivió durante algún tiempo en esa ciudad, pero fue expulsado por decir que el sol era una esfera de fuego. Tampoco le fue mejor a Sócrates. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural griega se concentró en Atenas, pero aún es más importante tener en cuenta que el mismo proyecto filosófico cambia de características al pasar de los filósofos de la naturaleza a Sócrates. Se levanta el telón, Sofía. La historia del pensamiento es como un drama en muchos actos. El hombre en el centro. Desde aproximadamente el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza, por ello ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de éste en la sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza. En Atenas, por lo tanto, era muy importante dominar, sobre todo, el arte de la retórica. Desde las colonias griegas, pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significa persona sabia o hábil. En Atenas los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos. Los sofistas tenían un importante rasgo en común con los filósofos de la naturaleza, el adoptar una postura crítica ante los mitos tradicionales. Pero, al mismo tiempo, los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que, aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misterios de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llama escepticismo en filosofía. Pero aunque no seamos capaces de encontrar la respuesta a todos los enigmas de la naturaleza, sabemos que somos seres humanos obligados a convivir en sociedad. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras, aproximadamente 487-420 a.C. Con lo que quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando le preguntaron si creían los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve. A los que, como él, no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta de si existe o no un dios, los llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo y habían visto muchos regímenes distintos. Podían variar mucho, de un lugar a otro, las costumbres y las leyes de los estados. De ese modo, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y qué creado por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad, estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que expresiones tales como pudor natural no siempre concordaban con la realidad, porque si es natural tener pudor, tiene que ser algo innato. Pero ¿es innato, Sofía, o es un sentimiento creado por la sociedad? A una persona que ha viajado por el mundo, la respuesta le resulta fácil. No es natural o innato tener miedo a mostrarse desnudo. El pudor, o la falta de pudor, está relacionado con las costumbres de la sociedad. Como podrás entender,
Los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. Sócrates, por otra parte, intentó mostrar que sí existen algunas normas absolutas y universales. ¿Quién era Sócrates? Sócrates, 470-399 a.C., es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto, y sin embargo es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y al poco tiempo de morir, como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que feo de remate, era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona, pero interiormente se decía, maravilloso. También se decía de él: se puede buscar y rebuscar en su propia época, se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él. Y sin embargo, fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que se utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es, sin duda, Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es, ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2500 años. El arte de conversar. La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente, daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba, de modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás, y tampoco le habrían condenado a muerte, claro está. Pero sobre todo, al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento, y entonces podía suceder que el otro se viera acorralado y al final tuviera que darse cuenta de que para lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño, simplemente está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a las personas a parir la debida comprensión, porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno, no puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Puntualizo: la capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entra en juicio, recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera, podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. ¿Qué se hace con un moscardón, Sofía? ¿Me lo puedes decir? Una voz divina.
no era con intención de torturar a su prójimo, por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba elección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba, por ejemplo, contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. En 399 a.C. fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría, fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia. Al menos podría haber salvado el pellejo si hubiera accedido a abandonar Atenas, pero si lo hubiera hecho no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida. Aseguró que había actuado por el bien del Estado, y sin embargo lo condenaron a muerte. Poco tiempo después, vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos, luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué tuvo que morir Sócrates? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante 2400 años, pero él no es la única persona en la historia que ha ido hasta el final muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Mencionaré algunos. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen que de ellos dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba, y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder, y finalmente, esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haber salvado así la vida, pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final. Precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que he querido decir, ante todo, es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal. Un comodín en Atenas. Sócrates, Sofía, no hemos acabado del todo con él, ¿sabes? Hemos dicho algo sobre su método, pero ¿cuál fue su proyecto filosófico? Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas. Como ellos, se interesó más por el ser humano y por su vida que por los problemas de los filósofos de la naturaleza. Un filósofo romano, Cicerón, diría unos siglos más tarde que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Pero Sócrates también se distinguía de los sofistas en un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia o instruida. Al contrario que los sofistas, no cobraba dinero por su enseñanza. Sócrates se llamaba filósofo en el verdadero sentido de la palabra. Filósofo significa en realidad uno que busca conseguir sabiduría. ¿Estás cómoda, Sofía? Para el resto del curso de filosofía es muy importante que entiendas la diferencia entre un sofista y un filósofo. Los sofistas cobraban por sus explicaciones más o menos sutiles, y esos sofistas han ido apareciendo y desapareciendo a través de toda la historia. Me refiero a todos esos maestros de escuela y sabelotodos que o están muy contentos con lo poco que saben o presumen de saber un montón de cosas de las que en realidad no tienen ni idea. Seguramente habrás conocido a algunos de esos sofistas en tu corta vida. Un verdadero filósofo, Sofía, es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco, y precisamente por eso intenta una y otra vez conseguir verdaderos conocimientos. Sócrates fue un ser así, un ser raro. Se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más que eso, le molestaba seriamente saber tan poco. Un filósofo es, pues, una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende, y eso le molesta. De esa manera, es, al fin y al cabo, más sabio que todos aquellos que presumen de saber cosas de las que no sabe nada. La más sabia es la que sabe lo que no sabe, dije. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. Toma nota de esa afirmación, porque ese reconocimiento es una cosa rara, incluso entre filósofos. Además,
puede resultar tan peligroso si lo predicas públicamente que te puede costar la vida. Los que preguntan son siempre los más peligrosos. No resulta igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que 1000 respuestas. ¿Has oído hablar del nuevo traje del emperador? En realidad, el emperador estaba totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. De pronto hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese era un niño valiente, Sofía. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decir lo poco que sabemos los seres humanos. Ya señalamos antes el parecido que hay entre niños y filósofos. Puntualizo. La humanidad se encuentra ante una serie de preguntas importantes a las que no encontramos fácilmente buenas respuestas. Ahora se ofrecen dos posibilidades. Podemos engañarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, fingiendo que sabemos todo lo que merece la pena saber, o podemos cerrar los ojos a las preguntas primordiales y renunciar, de una vez por todas, a conseguir más conocimientos. De esta manera, la humanidad se divide en dos partes. Por regla general, las personas o están segurísimas de todo o se muestran indiferentes. Las dos clases gatean muy abajo en la piel del conejo. Es como cuando divides una baraja en dos, mi querida Sofía. Se meten las cartas rojas en un montón y las negras en otro, pero de vez en cuando sale de la baraja un comodín. Una carta que no es ni trébol, ni corazón, ni rombo, ni pica. Sócrates fue un comodín de esas características en Atenas. No estaba ni segurísimo ni se mostraba indiferente. Solamente sabía que no sabía nada y eso le inquietaba. De modo que se hace filósofo el que incansablemente busca conseguir conocimientos ciertos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que era Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo. Creo que se echó a reír, Sofía. Se fue enseguida a la ciudad a ver a uno que, en opinión propia y en la de muchos otros, era muy sabio. Pero cuando resultó que ese hombre no era capaz de dar ninguna respuesta cierta a las preguntas que Sócrates le hacía, este entendió al final que el oráculo tenía razón. Para Sócrates era muy importante encontrar una base segura para nuestro conocimiento. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Ya mencioné que Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esa conciencia le decía lo que estaba bien. Quien sepa lo que es bueno también hará el bien, decía. Quería decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas, y solo el que hace esto se convierte en un ser correcto. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso, es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. Sócrates estaba precisamente buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Al contrario que los sofistas, él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir, Sofía. Empiezo de nuevo. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones, y el que sepa cómo se llega a ser un hombre feliz intentará hacerlo. Por ello, quien sabe lo que está bien, también hará el bien, pues ninguna persona querrá ser feliz, ¿no? ¿Tú qué crees, Sofía? ¿Podrás vivir feliz si constantemente haces cosas que en el fondo sabes que no están bien? Hay muchos que constantemente mienten y roban y hablan mal de los demás. De acuerdo, seguramente saben que eso no está bien, o que no es justo, si prefieres, pero ¿crees que eso les hace felices? Sócrates no pensaba así. Cuando Sofía hubo leído la carta sobre Sócrates, la metió en la caja y salió al jardín. Quería meterse en casa antes de que su madre volviera de la compra, para evitar un montón de preguntas sobre dónde había estado. Además, había prometido fregar los platos. Estaba llenando de agua la pila cuando entró su madre con 2 bolsas de compra. Quizás por eso dijo: «Pareces estar un poco en la luna últimamente, Sofía». Sofía no sabía por qué lo decía, simplemente se le escapó. Sócrates también lo estaba. ¿Sócrates? La madre abrió los ojos de par en par. «Es una pena que tuviera que pagar con su vida por ello», prosiguió Sofía muy pensativa. «Pero Sofía, ya no sé qué decir». Tampoco lo sabía Sócrates. Lo único que sabía era que no sabía nada en absoluto, y sin embargo, era la persona más sabia de Atenas. La madre estaba atónita. Al final dijo: «¿Es algo que has aprendido en el instituto?». Sofía negó enérgicamente con la cabeza. «Allí no aprendemos nada.
La gran diferencia entre un maestro de escuela y un auténtico filósofo es que el maestro cree que sabe un montón e intenta obligar a los alumnos a aprender. Un filósofo intenta averiguar las cosas junto con los alumnos. De modo que estamos hablando de conejos blancos. ¿Sabes una cosa? Pronto exigiré que me digas quién es ese novio tuyo, si no, empezaré a pensar que estás un poco tocada. Sofía se volvió y señaló a su madre con el cepillo de fregar. No es él el que está tocado, pero es un moscardón que estorba a los demás. Lo hace para sacarles de su manera rutinaria de pensar. Bueno, déjalo ya. A mí me parece que debe de ser un poco respondón. No, ni es respondón, ni sabio, pero intenta conseguir verdadera sabiduría. Esa es la diferencia entre un auténtico comodín y todas las demás cartas de la baraja. ¿Comodín? ¿Has dicho? Sofía asintió. ¿Se te ha ocurrido que hay muchos corazones y muchos rombos en una baraja? También hay muchos tréboles y picas, pero solo hay un comodín. ¿Cómo contestas, hija mía? ¿Y tú cómo preguntas? La madre había colocado toda la compra, cogió el periódico y se fue a la sala de estar. A Sofía le pareció que había cerrado la puerta dando un portazo. Cuando hubo terminado de fregar los cacharros, subió a su habitación. Había metido el pañuelo de seda roja en la parte de arriba de su armario, junto al Lego. Ahora lo volvió a bajar y lo miró detenidamente.